Les saludamos, oyentes de Radio Sefarad, un día más aquí en el informativo, un informativo que comentará Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. La Fuerza Aérea Israelí ataca la sede militar y los sistemas de radar del régimen sirio en un ataque nocturno. Investigación condenatoria de las Fuerzas de Defensa de Israel. Filtraciones en redes sociales permitieron el ataque de Hamás contra Nahal Oz. Los federales estadounidenses advierten a 60 universidades de una posible aplicación de la ley si no se protege a los estudiantes judíos. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá para tratar el creciente arsenal iraní de uranio de grado cercano a la fabricación de bombas. La policía australiana arresta a 14 miembros de una red de crimen organizado vinculada a ataques antisemitas. Estos son los temas que trataremos hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando de la Fuerza Aérea Israelí. Atacó instalaciones militares y cuarteles militares del régimen sirio que contenían armas en el sur de Siria el lunes por la noche. La operación tuvo como objetivo radares nocturnos y equipos de detección que podrían utilizarse para construir una imagen de inteligencia aérea. La presencia de tales equipos constituye una amenaza para el Estado de Israel y las operaciones de sus Fuerzas Armadas, razón por la cual los objetivos fueron atacados, para eliminar futuras amenazas. Se trata de objetivos militares del anterior régimen de Assad en las aldeas de Jabab e Isra, en la provincia de Daraa, en el sur de Siria. Israel ya ha dejado claro que cualquier establecimiento de ese tipo sería atacado por su ejército y que aplicarían por todos los medios necesarios la desmilitarización de la región de las organizaciones armadas que pudieran amenazar a Israel. Estos mensajes llegan en un contexto de amenazas del primer ministro Benjamín Netanyahu y del ministro de Defensa Israel Katz contra el nuevo régimen sirio, que está cometiendo atrocidades contra la comunidad alauita y ha intentado atacar a miembros de la comunidad drusa en varios lugares. Sí, bueno, aparte de este operativo, que no es el primero que Israel realiza desde la caída del régimen de Bashar al-Assad en territorio sirio, pues el tema de las atrocidades del nuevo régimen ya lo hemos hablado durante esta semana y la semana pasada a raíz de estos ataques contra los alauitas. Y también en esa misma zona del sur del país, de Siria, más cercana a la frontera con Israel, es donde habita la mayoría de la minoría drusa de Siria. Y ya saben, y ayer lo comentábamos, que los drusos también habitan en el norte de Israel. Los drusos son una comunidad que no son musulmanes, tienen su religión particular y por ello en las situaciones estas que suelen darse en Oriente Medio, más allá de la política, están las guerras, digamos, religiosas, y ellos suelen llevarse también una reprimenda o unos ataques desde formaciones que pertenezcan a otras comunidades. Habían sido ya reprimidos, por ejemplo, en Turquía. Son bastante comunes los ataques a esta comunidad, pero también los tenemos en la zona esta cercana a la frontera de Siria con Israel. Y bueno, Israel se ha propuesto actuar como de alguna manera protector de esta comunidad y en general de las minorías que están dispersas dentro del país, porque ya sabemos lo que pasa en estos países cuando se apropia de ellos un factor religioso que descarta la existencia o la posibilidad de convivencia con otras minorías. Los soldados israelíes dejaron tantos rastros en las redes sociales que el 7 de octubre los invasores de Hamás lograron desmantelar casi todas las unidades, subunidades y edificios dentro de la base de Nahal Oz. Cuando la invadieron, mataron a 53 soldados y tomaron a 10 rehenes el 7 de octubre de 2023. 16 de los muertos eran observadoras de campo,
muchas de ellas fallecidas cuando Hamás quemó el edificio en el que se encontraban, y varias de las rehenes se encontraban entre las recientemente liberadas como parte del alto el fuego del 19 de enero. 2 oficiales y 5 soldados lograron escapar de la sala de situación en llamas, rompiendo una ventana del baño y escabulléndose. Las descripciones en las redes sociales fueron tan completas, a menudo simplemente a partir de fotos que los soldados tomaron junto a diferentes edificios en su primer o último día en una posición, que la investigación oficial del ejército sobre la batalla concluyó que Hamás no necesitaba ni un solo espía para llevar a cabo su plan de infiltración. En ese sentido, los interrogatorios de prisioneros de Hamás y la confiscación de otros elementos físicos de Hamás que las fuerzas de defensa de Israel encontraron mientras invadían Gaza permitieron a Hamás construir un modelo de partes de la base para practicar su invasión, tal como a veces lo hacen las fuerzas especiales israelíes antes de la operación. Esto le permitió a Hamás mejorar enormemente su planificación táctica para invadir Najalot, pudiendo cronometrar exactamente cuánto tiempo tardarían en llegar ciertos refuerzos del ejército y qué soldados estarían estacionados en qué lugar en las etapas iniciales y secundarias de la invasión. Hamás sabía dónde estaban los generadores y las cámaras de vídeo de la base, dónde estaban las habitaciones seguras, cómo y cuándo se movían las patrullas, dónde dormían el comandante de la base y los comandantes de la compañía, dónde estaba la sala de situación de coordinación y más. Hamás superó a los soldados en Najalot en 3 oleadas después de haber atacado con alrededor de 65 cohetes entre las 6:30 y las 7:05 de la mañana. La primera oleada tenía alrededor de 65 invasores, la segunda, a eso de las 9, tenía unos 50 y la tercera oleada, alrededor de las 10, tenía unos 100 para un total de alrededor de 215. Las fuerzas israelíes inicialmente se distrajeron con el ataque con cohetes y las imágenes de vídeo los mostraban muy tranquilos en habitaciones seguras, pero sin tomar casi ninguna precaución para tomar posiciones para protegerse de una invasión terrestre. A las 6:45, los invasores de Hamás se habían reunido en cantidades significativas desde varios lados de la base para atacarla en 2 frentes simultáneamente. En total, en la base había unos 162 soldados dentro y alrededor, pero solo 81 de ellos estaban entrenados como combatientes y, escandalosamente, solo 90 tenían armas. Esta cuestión de tener tantos soldados tan cerca de la frontera y sin armas fue una de las primeras que el ejército afirmó que se habían asegurado de cambiar después de que se empezó a analizar el desastre del 7 de octubre. Los tanques no se utilizaron de manera efectiva porque cuando fueron tripulados y puestos en funcionamiento, los invasores de Hamás ya habían comenzado a penetrar la base, de modo que ya se había perdido la oportunidad de utilizar al máximo el tanque para disparar contra los invasores antes de que llegaran a la base. La investigación descubrió que varias fuerzas en la base y sus alrededores se retiraron en lugar de enfrentar directamente a los invasores. Sin embargo, la investigación también encontró que muchos de los combatientes dentro de la base lucharon valientemente y que las vigías femeninas hicieron informes precisos a pesar de la presión bajo la que estaban. Bueno, estas son algunas de las conclusiones que hemos comentado aquí. Hay muchas más, todas ellas muy detalladas sobre el fiasco que supuso este ataque del 7 de octubre, es decir, no solamente que estaba muy bien preparado por la recopilación de inteligencia que hicieron los terroristas de Hamás, sino que principalmente fue un grandísimo error del ejército en varias cuestiones. La primera, en la libertad que se daba a los soldados para hacerse fotos, postearlos en las redes sociales, como si nadie se hubiera percatado y los terroristas estaban tomando nota absolutamente de todo esto que estaba sucediendo en este sitio en concreto. Gracias a las fotos y los posts, pues sabían dónde estaban las instalaciones, cómo eran para identificarlas. Y bueno, esto es como abrir un
un manual que diga cómo invadir una base militar. Estamos hablando de la base militar que estaba adjunta al kibutz Nahal Oz, de la cual, aparte de este desastre a nivel militar, pues se produjeron unas masacres terribles entre los civiles del kibutz aledaño. Así que bueno, el informe es muchísimo más largo, no podemos aquí detallarlo minuto a minuto, pero realmente es bastante escandaloso todo lo que estuvo sucediendo. Digamos, cómo Israel estaba muy confiado en una información de inteligencia propia que estaba muy desacertada y que apuntaba que jamás, digamos, muy entre comillas, estaba civilizando, que estaba, digamos, adoptando posturas más negociadoras, que permitía a la gente salir a trabajar en las zonas aledañas a la Franja de Gaza, cosa que se hacía pero con el objetivo de lograr más información y recabar más inteligencia sobre los sitios a los que pretendían atacar y que finalmente hicieron eso a partir del día 7 de octubre del 2023. La investigación proseguirá, pero ya hemos visto que justamente esta semana se habían anunciado no solamente el nombramiento de un nuevo jefe del Estado Mayor, sino un verdadero cambio en toda la cúpula del ejército y yo diría hasta en la propia filosofía del ejército de Israel, tratando de impulsar un estado mayor, mucho mayor de alerta ante las amenazas que están a la luz del día y evidentes, provenientes no solamente de esta zona, de la Franja de Gaza, sino también de otros frentes como son el norte del país, etcétera, etcétera. Funcionarios federales estadounidenses enviaron una carta a 60 instituciones de educación superior advirtiéndoles de posibles acciones coercitivas si no protegían a los estudiantes judíos en el campus. La carta de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación llegó 3 días después de que el gobierno de Trump cancelara el viernes pasado $400 millones en subvenciones y contratos a la Universidad de Columbia debido a la continua inacción de la Universidad de la Ciudad de Nueva York ante el acoso persistente a los estudiantes judíos. El gobierno federal dijo que la Universidad de Michigan y otras 59 instituciones están bajo investigación por potencialmente violar el título 6 de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación entre instituciones que reciben fondos federales por motivos de raza, color y origen nacional, incluida la ascendencia judía. El departamento está profundamente decepcionado de que los estudiantes judíos que estudian en los campus de élite de Estados Unidos sigan temiendo por su seguridad en medio de los incesantes brotes antisemitas que han perturbado gravemente la vida en el campus durante más de un año. Los líderes universitarios deben hacerlo mejor. Es lo que dijo la secretaria de Educación, Linda McMahon, en el anuncio. Las universidades estadounidenses se benefician de enormes inversiones públicas financiadas por los contribuyentes estadounidenses. Ese apoyo es un privilegio y depende del cumplimiento escrupuloso de las leyes federales contra la discriminación. La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos dijo el lunes que estaban priorizando una acumulación de denuncias de violencia y acoso antisemitas que habían languidecido bajo la administración de Biden. Durante la guerra, los estudiantes y simpatizantes pro-palestinos intensificaron sus esfuerzos para lograr que las universidades desinvirtieran en sus fondos y en sus inversiones en Israel. Sí, la verdad que es una situación que, aunque lleva más de un año y medio produciéndose, no deja de asombrarnos, entre otras cosas porque es inconcebible, por ejemplo, que a estas alturas, en el pleno siglo XXI, las élites intelectuales del país, los estudiantes de las universidades más prestigiosas y más caras del país, como es el caso de la de Columbia en el estado de Nueva York, pues estén acechadas por elementos que son antisemitas directamente.
Es decir, si esto se produjera en otro tipo de discriminación, por ejemplo, por cuestión de color, pues ya veríamos cómo se habría puesto el grito en el cielo, no solamente dentro de Estados Unidos, en todo el mundo civilizado, en todo Occidente estarían la gente rasgándose las vestiduras porque acosan a estudiantes de color, por ejemplo, ¿no? O si fuera el caso de estudiantes árabes o lo que sea. Pues mientras esto se ha hecho con estudiantes judíos, no solamente que no se ha logrado frenar esta escalada de acecho a los estudiantes judíos, sino estamos hablando de estudiantes israelíes, estamos hablando de estudiantes judíos, aquellos a los que se identificaban como tal porque llevaban puesta una kipá o porque su apellido les sonaba judío, etcétera, etcétera, y eran acosados constantemente durante este último año y medio en la mayoría de las universidades de Estados Unidos, y justamente, como decimos, cuando Estados Unidos se vanagloria de haber superado la etapa de racismo que le caracterizaba en su historia hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial, respecto a las minorías negras o las minorías hispanoparlantes, etcétera, etcétera. Es decir, que en este caso, pues estaba claro de que había una discriminación especial, no generalizada, no contra todos los estudiantes, sino contra aquellos estudiantes que eran identificados como judíos. Repetimos, no como israelíes, porque a nadie se le preguntaba, tú que estás a favor de Israel o en contra de Israel, o cuál es tu opinión en esta guerra, sino que simplemente por el hecho de ser judíos eran acosados y atosigados, y esto es algo que en Estados Unidos nunca se había vivido. Y en otros países del mundo se vivió, pero hace casi 90 años, en la época en la que nacieron los fascismos, el nazismo y todas estas desvíos de la humanidad que tuvo lugar dentro del mundo occidental. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá a puertas cerradas el miércoles para tratar la expansión por parte de Irán de sus reservas de uranio cercanas al grado armamentístico. La reunión fue solicitada por 6 de los 15 miembros del Consejo: Francia, Grecia, Panamá, Corea del Sur, Gran Bretaña y Estados Unidos. También quieren que el Consejo discuta la obligación de Irán de proporcionar al organismo de control nuclear de la ONU, la Agencia Internacional de Energía Atómica, la información necesaria para aclarar cuestiones pendientes relacionadas con el material nuclear no declarado detectado en múltiples lugares de Irán, dicen los diplomáticos. La misión de Irán ante la ONU en Nueva York no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la reunión planeada. Irán ha negado que quiera desarrollar un arma nuclear, pero ha advertido que está acelerando de forma drástica el enriquecimiento de uranio hasta alcanzar una pureza del 60%, cerca del nivel de pureza de aproximadamente el 90% necesario para fabricar armas. Bueno, para la gente que no conoce el tema de la energía atómica, entre las cuales me encuentro, pero he mirado un poquito, y el enriquecimiento que se necesita para obtener energía de la fusión nuclear, pues es mucho menor el grado de enriquecimiento requerido, mucho menor del 60%. Por eso saltan todas las alarmas, porque nadie se puede creer que esto lo hagan con fines pacíficos y para obtener energía. Y menos todavía si pensamos que Irán es un país que exporta energía, es decir, que exporta combustible, que exporta y es su principal fuente de ingresos internacional, es la exportación del crudo, de petróleo, ¿no? Y justamente ellos están ahora buscando energías alternativas, y todo el mundo sabe de que son energías que no las van a utilizar con fines pacíficos, sino que junto al desarrollo de misiles balísticos constituyen un elemento para amenazar, si no aniquilar directamente a los enemigos del régimen de los ayatolás en Irán. Y estos enemigos no solamente son
el mundo judío que representa a Israel, sino también las otras enfoques o digamos, variaciones dentro del Islam que se da en el mundo árabe o en el mundo musulmán. Es decir, que con esto también están amenazando a países como Arabia Saudita y muchos más. La verdad es que es asombroso que a estas alturas, cuando ya prácticamente tienen desarrollado este armamento nuclear, es ahora cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne a puerta cerrada para hablar del tema, pero de los 15 miembros de este Consejo de Seguridad, solo 6 son los que han pedido la convocatoria, con lo cual todo augura a que no se va a llevar a cabo nada más allá de una reprimenda diciendo algo así como os habéis portado mal con la Agencia Internacional de Energía Atómica y tendréis que dejar que os inspeccionen. Y ellos dirán, claro, y otra vez esconderán sus bases para el desarrollo de bombas atómicas en lugares subterráneos que, a pesar de estar muy ocultos, pues ya todo el mundo conoce que su existencia y su localización, pero a la que no pueden acceder los inspectores de esta agencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que no va a pasar absolutamente nada, solamente que habrá una especie de rifirrafe diplomático en el cual algunos países como Francia, Panamá, Corea del Sur y especialmente Gran Bretaña y Estados Unidos van a presionar intentando conseguir algún efecto en el desarrollo de este armamento nuclear. Pero no sé si en este momento el efecto Trump va a ser lo suficientemente importante para que haya una marcha atrás de Irán a nivel de Naciones Unidas. Sí que puede tener un efecto importante en el cara a cara entre esos dos países, entre Estados Unidos e Irán, país con el cual pues el presidente Trump no ha sido tan duro como se esperaba o como lo está haciendo con otros países, incluso algunos que prácticamente se están defendiendo en vez de atacando, como puede ser el caso de Ucrania, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que da de sí, pero muchas veces lo que nos demuestran este tipo de reuniones al más alto nivel de la seguridad de las Naciones Unidas es la inacción, es decir, o sea, la incapacidad de este organismo de Naciones Unidas de realmente servir para lo que fue creado. No olvidemos que cuando fue creado al final de la Segunda Guerra Mundial no participaban en él cualquier país, o sea, porque no estaba, por ejemplo, la Alemania nazi, ni estaba el Japón imperial, ni etcétera, etcétera, ¿no? Sino que solamente los países que tenían cierto grado demostrado de libertades podían participar, pero a partir de determinada época, pues ya prácticamente se abrió la veda y absolutamente cualquier país con cualquier régimen, por autoritario que fuera, tenía derecho a participar y tener la misma capacidad de voto que un país que no fuera de ese calibre moral. Así que bueno, todo esto ha acabado por denigrar el papel que Naciones Unidas estaba llamado a desempeñar, porque hoy en día pues la mayoría de los países, y sin tomar en cuenta por ejemplo el número de su población, pues hay muchísimos países en el mundo que apoyan actitudes totalitarias y por lo tanto es habitual, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se condene una y otra vez a Israel, porque es un consejo en que muchas veces ha sido y es presidido justamente por países que violan los derechos humanos constantemente. La policía australiana acusa a los 14 miembros de una red de crimen organizado de amenazar al país con ataques disfrazados de crímenes de odio antisemitas.
En los últimos meses, los barrios judíos de la ciudad de Sídney han visto sinagogas pintadas con grafitis antisemitas, edificios atacados con bombas incendiarias en plena noche y coches incendiados por vándalos. Aunque la ola de delitos avivó los temores sobre un aumento del antisemitismo en Australia, la policía dijo que desconfiaba que muchos de estos incidentes estuvieran motivados por una ideología. En cambio, la policía dijo que parecía ser un intento de criminales organizados de ganar favores al llevar a cabo ataques de alto perfil y luego avisar a las autoridades más tarde. La policía de Nueva Gales del Sur dijo que 14 personas habían sido arrestadas y acusadas de 65 delitos, entre ellos participar en un grupo criminal, incendio provocado y destrucción de propiedad. Ninguno de los individuos que hemos arrestado ha mostrado ningún tipo de ideología antisemita, dijo el subcomisionado de policía de Nueva Gales del Sur después de una serie de redadas. Creo que estas figuras del crimen organizado han aprovechado la oportunidad para explotar la vulnerabilidad de la comunidad judía, añadió. Bueno, en esta noticia, tengo que decir que yo desconfío de la interpretación que da la policía de Nueva Gales del Sur sobre estos incidentes. Yo creo que es un intento de político de desviar la atención de un problema hacia otro de un carácter distinto. Es decir, que están atribuyendo esta ola de antisemitismo que se ha visto en Australia como no se había visto antes en las últimas semanas y meses y de las que hemos hablado aquí en Radio Sefarad, como si fuera algo que organiza un grupo de criminales. Y me parece que aunque las investigaciones señalen a que muchos de estos criminales detenidos dijeran que no tienen, ninguno de los individuos que hemos arrestado, ha mostrado ningún tipo de ideología antisemita. Bueno, yo no sé, ¿qué quieren que salgan con una esvástica o que digan hemos venido a matar judíos? Yo no sé exactamente cuál es la definición de mostrar un tipo de ideología antisemita, porque dicen que tampoco están motivados por ninguna ideología, que son simplemente un grupo criminal, una mafia, y que tratan de ganar favores. Eso es algo, las explicaciones que dan me resultan totalmente incomprensibles. Y he leído la noticia primero en inglés y después en español, y sigo sin entender cuál puede ser la estrategia que tenga un grupo de crimen organizado en Australia. ¿En qué los va a beneficiar el hecho de que hagan estos atentados supuestamente antisemitas, pero que no lo son? ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Desviar la atención de qué? ¿De que sus verdaderas intenciones son criminales? Como si el ser antisemita no fuera un crimen. Es decir, ataques disfrazados de crímenes de odio antisemita. Cuando se vandaliza un sitio sagrado o religioso, esto no es un disfraz, es un crimen de odio. Uno puede decir, no, pero la persona que lo hizo no lo hace por odio. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es el beneficio que obtiene? ¿Cuáles son los favores que gana y de quién los gana? Porque aquí no se explica absolutamente en qué puede beneficiar estos ataques antisemitas a un grupo mafioso que no tenga intenciones antisemitas. Me parece que Australia tiene hoy en día un problema político importante, que es el que parece que el gobierno está presionando a la policía para que elabore informes que demuestren que en Australia no pasan las cosas que están pasando. Y a mí eso me parece muy preocupante. Cerramos aquí el informativo de hoy en Radio Sefarad. Les esperamos con más noticias en una próxima edición.